Por cuestiones de tiempo, voy a pasar de largo algo de la introducción. Simplemente el mensaje que quiero darles en este paso de introducción, debido a que es la continuidad del trabajo que se ha venido realizando con la incorporación de las microesferas en los soportes. Lo que se hizo en este estudio fue evaluar la biocompatibilidad de esos soportes, porque estábamos agregando algo más, que era un extracto de caléndula a los soportes que ya habíamos evaluado anteriormente que eran compatibles. Estos soportes van dirigidos al empleo de heridas cutáneas. No es algo nuevo, los soportes de colágeno ya se han venido empleando en heridas cutáneas, y si vemos, hay diferentes productos que ya han sido comercializados y están siendo comercializados, algunos que son solamente de colágeno, otros que ya contienen células como fibroblastos o queratinocitos, y algunos productos que vienen como por ejemplo el Aloder, que son soportes de colágeno que provienen de una dermis acelular cadavérica. Entonces, como sabemos, lo que queríamos era, o lo que se quiere con estos sustitutos artificiales, es inducir un proceso de regeneración. Voy a pasar de largo, esto ya lo comentó mi compañero. Nosotros nos basamos en el empleo de este tipo de soportes ahora con las microesferas incorporadas para poder cargar esos extractos vegetales. En este caso iniciamos con aloe vera, ya hemos, con el extracto hidroglicólico de flores de caléndula, ya hemos trabajado también con el extracto de aloe vera, pero vamos a mostrar estos primeros resultados. Lo que quiero mostrarles con esta diapositiva es que el empleo de tejido conectivo artificial ha mostrado su biocompatibilidad y su eficiencia en el cierre de heridas. Como lo decía la profe Marta, este tejido conectivo artificial cierra o induce un mejor proceso de cierre de heridas que el emplear un soporte de colágeno solo, o que inclusive una herida que cierra por segunda intención. Sin embargo, para nosotros el empleo de células y de un cultivo que requiere factores de crecimiento y demás, pues hace que el sustituto artificial que elaboramos en el laboratorio sea más costoso. Y si lo que queremos es que esto le llegue a la población en general, que no tiene estos recursos para adquirir estos tejidos, pues tenemos que implementar otro tipo de estrategias. Por eso Ronald decía que en la conferencia anterior que estamos ya empleando pues extractos. Lo que queremos hacer es aprovechar las propiedades regenerativas de los soportes de colágeno, que ya lo han venido mostrando mis compañeros a lo largo de las presentaciones, y aprovechar las propiedades fitoterapéuticas de extractos vegetales, y también aprovechar este desarrollo de nuevos sistemas de liberación para poder incorporar estos extractos a estos sistemas. Ya Ronald pues les comentó las propiedades de caléndula, voy a pasar aquí de largo, está aprobada por el INVIMA. ¿Y qué es lo que hemos hecho? ¿Cuál ha sido el trabajo para evaluar la biocompatibilidad? La biocompatibilidad, para poder evaluar la biocompatibilidad se requieren de diferentes técnicas metodológicas, ya sean in vivo o in vitro. Entonces, in vitro, normalmente lo que se maneja es, se siguen los protocolos establecidos por la Farmacopea de los Estados Unidos, del capítulo 87 de la Farmacopea número 36, que era la que estábamos trabajando en ese entonces, y la norma ISO 10935, que lo que hace es evaluar la evaluación biológica de los dispositivos médicos. Con esto adaptamos los procedimientos descritos a esta norma para poder evaluar in vitro la dosis de carga del extracto de caléndula hacia el soporte de colágeno. Entonces, para esto empleamos células L99, que es una línea celular de fibroblastos murinos, y también fibroblastos primarios de piel de conejo. Estas células pues se cultivaron en pozos de 96 o en pozos en 6 pozos, y se pusieron en contacto con diferentes diluciones del extracto hidroglicólico de caléndula. Mediante la técnica de MTT se pudo evaluar el porcentaje de viabilidad celular, y siguiendo los protocolos descritos por la norma, por la Farmacopea, se evaluó la reactividad biológica in vitro, determinando las características morfológicas de las células. ¿Qué encontramos? Entonces, siguiendo estos protocolos, que la concentración del 1% volumen-volumen del extracto de caléndula era la adecuada para poder cargar los soportes de colágeno.
En el caso de la evaluación que se hizo con las células L929 y en el caso de las células o los fibroblastos de piel de conejo, vimos que estas células eran más sensibles a estas concentraciones de extracto de caléndula y que la reactividad biológica leve era cuando se empleaba el 0.6% volumen de extracto hidroglicólico. Cuando miramos por la técnica de MTT, al evaluar la concentración del 1% y del 0.6%, nos dimos cuenta que la viabilidad celular era del 60% cuando se evaluaban células L929 a esta concentración del 1 y la viabilidad celular era del 40% cuando se evaluaba el 0.6. Decidimos, bueno, la norma ISO dice que si la viabilidad es inferior al 70%, el producto es potencialmente considerado tóxico. Pero pues como vemos acá, las concentraciones eran bajas, el porcentaje de toxicidad de viabilidad celular era bajo, pero aún así decidimos cargar los soportes de colágeno a la concentración del 1% volumen, debido a que pues ya se estaba empleando un sistema de liberación controlada y lo que esperábamos era que este sistema pudiera de manera controlada liberar el extracto y que no fuera tóxico para las células. Entonces, cuando cargamos los soportes con el extracto, evaluamos la viabilidad celular nuevamente por la técnica de MTT y siguiendo los protocolos de la farmacopea de los Estados Unidos y nos dimos cuenta que cuando se cargaban los soportes con el extracto hidroglicólico, la liberación de este extracto no inducía muerte celular. Entonces, si ustedes ven acá, la reactividad biológica era nula tanto para las células L929 como para los fibroblastos de piel de conejo. Además, cuando sembrábamos las células en los soportes de colágeno cargados con el extracto hidroglicólico al 1% y se colocaba MTT, se veían las células que estaban metabólicamente activas. Cuando miramos el porcentaje de viabilidad celular mediante la norma ISO después de haber cargado los soportes con el extracto de caléndula, observamos que la viabilidad celular aumentaba y era superior al 70%, entonces era un producto o este producto era seguro in vitro hasta el momento. Ya después decidimos evaluar in vivo qué pasaba con este producto cuando ya se asociaba a la concentración del 1% con el extracto hidroglicólico de caléndula. Para poderla asociar y hacer la dilución del extracto, esta se realizó en el mismo plasma del modelo animal que empleamos, que era lagomorfo, se normalizó la proteína total del plasma y con este plasma se hizo la dilución del extracto de caléndula y se cargaron los soportes con esta dilución. Entonces empleamos este diseño experimental donde se trabajaron animales, estos conejos se hicieron 2 heridas contralaterales en la zona dorsal, se colocó el soporte de colágeno asociado al extracto de caléndula, una herida cerrada por segunda intención, se colocó el soporte de colágeno con plasma solamente sin asociar al extracto de caléndula y una herida cerrada por segunda intención y se comparó el soporte de colágeno asociado al extracto de caléndula y el soporte de colágeno sin asociar. Así fue como se delimitaron las heridas, se realizaron unas heridas de 2 centímetros cuadrados, se fijaron los soportes, tanto asociados como sin asociar, con puntos simples, uno en cada esquina, con suturas reabsorbibles 4-0, y se empleó por la técnica de capitoneo, se inmovilizó el soporte y se colocó una vaselina en la gasa para evitar la deshidratación de la herida. A los 8 días se realizó un desbridamiento de la herida para eliminar tejido que se encontrara allí muerto y se volvió a colocar un nuevo soporte y a las 4 semanas se realizó el sacrificio de los animales y se evaluó el análisis, mediante el análisis histomorfométrico, las características del cierre. ¿Qué pasó en el momento del desbridamiento a los 8 días? Estas fueron las heridas que fueron tratadas con soportes de colágeno. Aquí veíamos que el soporte de colágeno se integró a la herida, era una herida exudada con los bordes definidos, tejido de granulación y aún se encontraban fragmentos del soporte de colágeno. Cuando tomamos estos fragmentos y se hicieron análisis histológicos, todavía se encontraban las fibras de colágeno allí, algunas fibras de colágeno, y se veían células que estaban interactuando con estos soportes. Con el soporte de colágeno asociado al extracto de caléndula no ocurrió así. Si ustedes ven acá hay diferencias entre esta herida y esta herida. El soporte de colágeno no, asociado al extracto de caléndula no se incorporó y no se interactuó con el lecho de la herida como ustedes lo ven. Lo que ocurrió allí es que se formó un coágulo muy similar a una herida que cierra por segunda intención.
Si ustedes, al hacer el análisis histológico, nos damos cuenta que el soporte de colágeno asociado al extracto de caléndula había colapsado y que las células se encontraban rodeando este soporte de colágeno como si fuese una reacción a cuerpo extraño. Cuando pues miramos esto, pues ocurrió algo contrario a lo que nosotros esperábamos, porque al adicionar el extracto de caléndula lo que queríamos era aumentar la eficacia de este soporte en este sistema. Pero cuando nos pusimos a revisar la literatura, nos dimos cuenta que algunos derivados de productos polifenólicos lo que hacen es estabilizar el colágeno, estructuras de colágeno, y de hecho los taninos, por ejemplo, se emplean en las curtiembres para poder obtener el cuero, y pues el cuero está hecho de colágeno. Entonces no obtuvimos los resultados que esperábamos, pero bueno, además pues el soporte de colágeno ya venía entrecruzado con glutaraldehído, y pues al agregar el extracto de caléndula, estos polifenoles daban mayor estabilidad al colágeno. Adicionalmente, pues habían unos reportes que decían que estos productos polifenólicos interactuaban con las colagenasas, estabilizándolas, y de esta manera evitaban que estas colagenasas degradaran el colágeno. Entonces, posiblemente eso fue lo que ocurrió. Cuando comparamos el grosor del tejido conectivo obtenido luego del cierre de la herida, observamos que las heridas tratadas con soporte de colágeno tenían el grosor del tejido conectivo similar al tejido adyacente sano a la herida. Cuando se trataron las heridas con SCAE, el tejido conectivo que se formaba, el grosor, era de menor grosor con respecto al tejido adyacente en la herida. Y esto se comportaba de manera similar a una herida que cierra por segunda intención. Cuando analizamos la disposición de las fibras de colágeno, nos dimos cuenta que habían tres tipos de fibras que se formaban. En los soportes de colágeno asociado al extracto, mirábamos unas fibras que eran orientadas de manera paralela al eje del epitelio. Cuando se trataban los conejos con soportes de colágeno, observamos que había una deposición de fibras de manera aleatoria, y cuando se dejaba la herida cerrar por segunda intención, también se veían fibras orientadas de manera paralela al eje del epitelio, pero además eran unas fibras laxas. Esto que ustedes ven aquí son las fibras de colágeno del tejido adyacente sano a la herida. Entonces lo que observamos es que las fibras de colágeno que se depositaban de esta manera eran similares en cuanto a la disposición de las fibras al tejido sano adyacente, no en cuanto al grosor, pero sí a la disposición de las fibras. Estos son los análisis estadísticos que muestran que el soporte de colágeno induce un grosor de epitelio mayor que un cierre por segunda intención, y que incluso el soporte de colágeno asociado al extracto de caléndula, y que la orientación de las fibras del soporte de colágeno se dan de manera aleatoria. Cuando ya miramos la parte clínica, nos dimos cuenta que el soporte de colágeno asociado al extracto de caléndula inducía un cierre de herida similar a una herida que cerraba por segunda intención, con una contracción de la herida y una cicatriz de manera estrellada, coloración rojiza, con bordes indurados. Pero cuando se trabajaba esta herida, o se trataba esta herida con soportes de colágeno solo, se observaba que la cicatriz tenía mejores características clínicas que una herida que cierra por segunda intención o que un SCAE, o que el soporte asociado al extracto de caléndula. Entonces, estos resultados nos indican que el soporte asociado al extracto de caléndula no fue biocompatible. A pesar de ser seguro in vitro, por los ensayos que determinamos mediante la norma ISO y la USP, nos dimos cuenta que definitivamente no era biocompatible, y esto es debido a que la biocompatibilidad no solo es la carencia de citotoxicidad, sino que también es la habilidad que tiene este material para inducir una biofuncionalidad en el tejido donde se va a implantar. Entonces hay que tener en cuenta esto, y de pronto el mensaje que quiero dar en esta pequeña charla es que no solamente basta con los estudios in vitro, sino que aunque in vitro demuestran que son seguros estos sustitutos, tenemos que desarrollar desafortunadamente trabajos en modelos in vivo para poder evaluar si de verdad nuestro producto es biocompatible o no. A pesar de que lo que queríamos era mejorar estos sustitutos, pues desafortunadamente no presentaron los resultados que nosotros esperábamos.
Bueno, este es el grupo, ustedes ya lo conocen. Solo quiero agradecer al doctor Luis Fernando Ospina porque él me prestó el bioterio de farmacia. Esta es farmacia. Él me prestó el bioterio pues sin ningún interés, lo puso a mi disposición, a las becas de extensión de derechos académicos, gracias a esto pues pude realizar la maestría, las becas de jóvenes investigadores y un especial agradecimiento al doctor Luis Eduardo Nieto, ustedes lo conocieron hoy, él es el cirujano plástico, él me ayudó con todas estas cirugías con los animales y a la Fundación Instituto de Inmunología, Manuel Alfonso Patarroyo, porque pues siempre tiene las puertas abiertas de sus instalaciones para nosotros. Muchas gracias.